Buenas noches, chicos. Bienvenidos a esta tutoría sobre el proceso del cierre contable y de la elaboración de estados financieros. Les doy la cordial bienvenida a esta sesión que vamos a tener hoy, en donde vamos a hacer un ejercicio completamente práctico para comprender cómo es que funcionan el tema de los registros contables en las operaciones comerciales y para elaborar los estados financieros. De esta forma, pues damos inicio a la tutoría. Como les comencé diciendo, vamos a hacer un ejercicio bastante práctico. Es un ejercicio que es muy parecido al ejercicio de tarea. Entonces, vamos a comenzar. Lo que ustedes ven acá, que les estoy mostrando en la pantalla, es es una hoja de Excel donde yo previamente coloqué, información relacionada con una empresa. Viene un balance de comprobación, es decir, ya hubo un registro contable de todos los asientos de diario normales. Y como ya existen los asientos de diario normales, entonces lo que hacen es darnos el balance de comprobación sin ajustes. Y lo que nos piden es realizar ajustes. Vienen acá unos asientos, unos datos adicionales al cierre de mes. Para eso vamos a hacer acá los asientos de diario. Yo voy a ir elaborando el ejercicio acá directamente y luego ustedes van a poder revisarlo con sus tareas o sus prácticas. En el campus virtual yo les voy a colocar al final también esta grabación para que puedan repasarlo si tienen alguna duda. Respecto a los asientos que nos están dando de datos adicionales, como pueden ver son 6, entonces vamos a iniciar registrando el número 1. Nos indican que al cierre de mes se dieron gastos por suministros por 800. Quiere decir que la cuenta de suministros tuvo una disminución. Entonces nuestro asiento contable es ¿qué sucedió? ¿Hubo un gasto? ¿Cómo sucedió? Se rebajaron los suministros. Entonces mi asiento normal, vamos a colocar acá debe y haber para que ustedes puedan ubicarse un poco más. Y ponemos acá que mi cuenta es un gasto por suministros. Y me dice que es por 800 en el debe. Entonces yo incrementé mi cuenta de gastos y ahora necesito rebajar mi cuenta de suministros porque se dio un gasto. Entonces pongo acá suministros. Ok, y lo ponemos al haber. Los gastos tienen un saldo de naturaleza deudora, por eso lo ponemos acá, porque está sumando en el debe. Y los suministros, como es una cuenta de activo, entonces en este caso la estamos rebajando. La naturaleza del saldo de los activos son de saldo deudor, entonces como estamos rebajando el activo, lo colocamos al haber. Y si queremos ponemos algún detalle, contablemente si es necesario hacerlo, que sería registro del gasto de suministros. Y ahí estaríamos planteando el primer asiento. Buenas noches, Alexandra, bienvenida. Para el segundo, lo que nos están diciendo es que la depreciación del mobiliario es por 2000. Probablemente en algunos ejercicios nos indiquen que ya, que calculemos la depreciación, y la depreciación es fácil de calcular. Tenemos varios métodos. En el siguiente curso van a aprender los diferentes métodos para el cálculo de la depreciación, pero en este es un cálculo muy sencillo y en el caso práctico que estamos viendo ya me están dando el monto, entonces yo no debo calcularlo, solamente debo hacer el registro. Y el asiento de ajuste para el gasto de depreciación sería el gasto por depreciación, que me están diciendo que son 2000, y la cuenta de gasto tiene saldo deudora, entonces lo ponemos al debe,
contra una depreciación acumulada del mobiliario. Esto porque estamos registrando el mobiliario y nos dice que son 2.000 al haber. Curiosamente, la cuenta de gasto por depreciación es la única cuenta de activo que tiene una naturaleza de saldo acreedora. ¿Por qué? Porque es una cuenta que permite reducir el valor del activo para efectos de reflejarlo en los estados financieros, que más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. ¿Ok? Y ponemos un detalle que sería registro de la depreciación del mobiliario. El detalle puede ser tan corto o tan pequeño como ustedes consideren necesario, pero sí es importante colocarlo, porque cuando estamos haciendo revisiones contables, cuando ya la contabilidad está hecha, a veces el asiento como tal no se entiende muy bien. Entonces el detalle nos va a dar esa información que a veces requerimos para entender bien cuál fue ese movimiento contable. El número 3 me dice que la depreciación del edificio es por 1.000. Bueno, es muy sencillo porque ya nos están dando cuál es digamos, ya tenemos un asiento de ejemplo y nos están dando el monto también de la depreciación. No hay que calcular nada. Entonces colocamos gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. ¿De qué? En este caso nos están diciendo del edificio. Si ustedes ven, tenemos la misma cuenta que se llama gasto por depreciación. En algunas empresas lo tiran gasto por depreciación y le dicen a cuál. Vamos a colocarlo acá para que ustedes no se confundan. Pero en algunas empresas lo que hacen es colocar todo el gasto por depreciación en una sola cuenta. Pero la depreciación acumulada sí tiene que ir detallada porque la depreciación acumulada se coloca a la par de cada una de las cuentas. Es decir, no podemos combinar la depreciación acumulada del mobiliario para poder calcularla con la del edificio. Siempre hay que separarla. Y nos están diciendo que son 1.000 porque hubo un gasto por esa depreciación y entonces la depreciación acumulada se incrementa en 1.000. Y vamos a colocar acá el detalle, que sería la registro de la depreciación del edificio. Si tuviéramos más activos, entonces la empresa o el ejercicio nos diría que registremos más depreciaciones, pero acá solamente tenemos estos dos. Nos dice que tenemos gastos por salarios. Entonces, el asiento contable del gasto por salario es un asiento muy sencillo. Vamos a registrar primero el gasto. ¿Qué fue lo que se hizo? Un gasto. Entonces, ponemos gasto por salarios. Y nos dice que fueron de 500. Ahora, ¿cómo se hizo? Bueno, no se han pagado. No me están diciendo, el ejercicio no me está diciendo que yo ya lo pagué. Entonces, vamos a registrar un salario por pagar. Es decir, vamos a registrar un pasivo. Y los pasivos tienen el saldo de la naturaleza, es acreedora, entonces suman al haber. Por eso vamos a sumar esos 500 al haber. ¿Ok? Y vamos a ver, vamos a poner el detalle acá. Detalle sería un registro del gasto por salario. ¿Ok? Vamos a registrar el número 5 que me indica es las cuentas por cobrar disminuyen 1.300. Entonces, esto indica que nosotros teníamos cuentas por cobrar. Más bien, acá lo correcto es que las cuentas por cobrar aumentan en 1.300. Entonces, vamos a hacer, ¿qué fue lo que pasó? Lo que nos dice es que las cuentas por cobrar incrementaron. Entonces, vamos a hacer un registro que nos indica cuentas por cobrar. ¿Por cuánto? Por 1.300. Ok, esa es la primera parte del qué se hizo. Ahora, ¿cómo se hizo?
Probablemente fueron ingresos por servicios, probablemente yo vendí, entonces las cuentas por cobrar fue el producto de la venta, entonces vamos a colocar acá ingresos por servicios. ¿Por qué no colocamos la cuenta de bancos o cosas así? Porque si colocamos bancos, realmente lo que estamos haciendo es disminuyendo los bancos y las cuentas por cobrar, su contrapartida por lo general a nivel comercial es que yo vendí algo y lo vendí a crédito, entonces lo tengo por cobrar. Y los ingresos por servicios suman al haber, entonces vamos a colocar los 1.300. Y el último asiento nos dice que los ingresos por servicios incrementan en 3.000. Entonces, nos dicen que incrementaron en 3.000, pero no nos han dicho si ya recibimos el efectivo o no. Entonces, si no nos indican que los ingresos fueron reales, como son asientos de ajuste, entonces vamos a utilizar una cuenta transitoria que se llama ingresos por servicios no devengados, es decir, recibimos el ingreso por servicio, pero efectivo todavía no lo hemos hecho. Entonces vamos a poner ingreso por servicios no devengados por el monto que nos están diciendo acá, que son 3.000 al debe, contra la cuenta que se llama ingreso por servicios. Entonces son los otros 3.000. Con esto terminamos los asientos de ajuste que nos están dando. Ahora el siguiente paso para poder colocar acá es mayorizar las cosas. Entonces, acá tenemos una especie de hoja de comprobación donde ahora vamos a ir colocando todos los detalles. Vamos a primero a mayorizar para que nos quede mucho más fácil de entender. Tenemos que la cuenta de salarios por pagar en el balance de comprobación que me daban, si la buscamos por acá, debe estar en cero, salarios por pagar. ¿Ok? Porque no tenían salarios por pagar. Pero si la buscamos en los asientos de ajuste, salarios por pagar está en el haber. Entonces vamos a utilizar el Excel, seleccionamos la tecla de más y nos vamos a ir hasta acá abajo a buscar gastos por salarios. La seleccionamos y le damos Enter. ¿Ok? Entonces esto ya lo tenemos acá en la cuenta T. Para saber que este registro ya lo incorporamos en la mayorización, yo les recomiendo marcarlo con un color para saber que esto ya no deben colocarlo en otra T, porque ya la colocamos en la cuenta de salarios por pagar. Ahora sigue la otra T que se llama gasto por depreciación de mobiliario. Si ustedes ven en el balance de comprobación que nos dan, viene en blanco, quiere decir que no hay nada. Entonces, como el gasto por depreciación tiene saldo deudor, entonces vamos a ir a traernos lo que está en el asiento. Si ustedes buscan, este es el del mobiliario. Entonces, el gasto por depreciación del mobiliario en el asiento está en el debe. Entonces, vamos a ir a la cuenta T y lo vamos a poner en el debe. Si por alguna razón estuviera en el haber, entonces lo ponemos en el haber. Pero como está en el debe, en la cuenta T lo tenemos que poner en el debe. La siguiente que vemos acá es la depreciación acumulada del edificio, del mobiliario. Y es exactamente lo mismo. Acá dice depreciación acumulada de mobiliario 2.000 en el lado del haber. Entonces vamos a colocar acá en el haber la depreciación acumulada. Vean que este proceso se llama pases al mayor, porque lo que estamos haciendo es literalmente pasando de los asientos a las cuentas T o a la mayorización. Realmente no es un proceso muy complicado, pero sí hay que ir uno por uno para saber que no nos hizo falta o que no estamos considerando doble. Los ingresos por servicios no devengados. Si ven por acá, tenemos la cuenta que los ingresos por servicios no devengados están al debe. Así que hacemos el mismo ejercicio. Como están al debe, en la cuenta T lo ponemos al debe. Veamos la siguiente T.
dice que se llama gasto por suministros. Entonces vamos a buscar la cuenta gasto por suministros. La buscamos acá. Vean que, vamos a ver, acá en esta, por ejemplo, en ingreso por servicios no devengados, aquí en el balance de comprobación tenemos 8,000 que están en el haber. Entonces vamos a ir a la cuenta T y vamos a entender de que estos 3,000 realmente lo que están haciendo es restándolo. Entonces más adelante vamos a verlo aquí. ¿Ok? Estábamos con gastos por suministros. Los gastos tienen un saldo deudor, entonces vamos a hacerle aquí en el Excel con más. Y vamos a buscar el gasto por suministros, que acá está. Le damos a Enter y ya aquí aparece. Y lo vamos a marcar para saber que lo hicimos. Después tenemos el gasto por depreciación del edificio. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. La depreciación del edificio y la depreciación acumulada del edificio que va a haber. Este asiento contable ya lo hicimos, entonces lo vamos a marcar en amarillo. Después viene la cuenta de cuentas por cobrar. La cuentas por cobrar es una cuenta de activo, entonces la colocamos al debe, salvo que esté disminuyendo. Veamos qué nos dice el asiento. El asiento contable, la cuenta por cobrar la tiene al debe. Entonces vamos a poner el saldo que tenemos al debe. ¿Ok? Y lo vamos a colocar acá. Luego tenemos la cuenta de suministros. En el asiento contable, la cuenta de suministros tiene este saldo al haber. Entonces vamos a colocarlo acá en el haber. Como pueden ver, este asiento ya lo pasamos al mayor. ¿Ok? Nos quedan otras cuentas. Vamos a ver. Bueno, las cuentas por cobrar, estas ya las habíamos pasado. Y luego nos queda la de ingreso por servicios. Y vamos a ver, ingreso por servicios está al haber. Entonces vamos a colocar el primero que está acá, que es este. ¿Ok? Y vamos a colocar el segundo también, que ambos están al haber. Y los marcamos. Como ven, me hizo falta la de gastos por salarios. Vamos a ver por dónde está aquí. Por eso es importante tenerlo en algún lugar para que nosotros, o ir marcándolos para saber cuál nos hizo falta. Y no tenemos la de gasto por salarios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo voy a copiar una de estas, control C y control V, y le vamos a poner acá gasto, ¿cómo es que se llamaba? Gasto por salarios. Entonces vamos a poner gasto por salarios. Y el gasto por salarios está al debe. Entonces lo vamos a seleccionar. Y ya tenemos acá todos los asientos contables, los asientos de ajuste con pases al mayor. Ahora, esto es pases al mayor, pero también podemos hacerlo de esta forma para poder llegar a una balanza ajustada. La balanza ajustada es aquella que se hace después de haber aplicado ajustes. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a ir asiento por asiento. Dice que gasto por suministros tiene 800 al debe. Entonces, vamos a buscar la cuenta de gasto por suministros. Está aquí y vamos a colocar en la columna del debe los 800. ¿Ok? Entonces, vamos a ir pintándolo de otro color para saber cuáles hemos pasado. Vamos a ponerlo verde. Entonces, nos hace falta todo lo amarillo. Ahora dice, suministros tenemos 800 al haber. Entonces, vamos a buscar la cuenta de suministros y ponemos 800 al haber. ¿Ok? Vean las columnas aquí. Estos totales que están acá son una fórmula que ya está hecha, que él va y suma todo lo que hay aquí. Entonces, no se preocupen por eso.
Ya tenemos esto. Ahora vamos con esta otra. Dice que es gasto por depreciación del mobiliario. Entonces, vamos a poner el gasto por depreciación del mobiliario. Como en el asiento estaba en el debe, entonces acá lo vamos a poner en el debe. Perdón, en el gasto por depreciación del mobiliario. ¿Ok? Y lo marcamos. Ahora me dice que yo debo registrar la depreciación acumulada del mobiliario. Entonces voy a buscar la cuenta de depreciación acumulada del mobiliario y coloco acá los 2000. ¿Ok? La marcamos. Luego viene el gasto por depreciación del edificio, que son 1000. Vienen acá gasto por depreciación del edificio. Y el asiento incluye también el gasto por depreciación de la depreciación acumulada, que son otros 1000. Y vamos a marcar ambos porque ya los pusimos. Viene gastos por salarios, 500. Entonces vamos a buscar acá arriba gastos por salarios y dice que son 500. Ok. Luego viene el salario por pagar, otros 500. Vamos a buscar aquí salarios por pagar. Ok. Y dice que son 500, están al haber aquí. Entonces arriba también lo ponemos al haber, 500. Me dice que las cuentas por cobrar en el debe hay 1300. Entonces, cuentas por cobrar en el debe 1300. Me dice que ingresos por servicios 1300. Entonces hay ingresos por servicios al haber 1300. Estos dos ya los hicimos también. Aquí me dice ingresos por servicios no devengados al debe 3000. Entonces aquí vienen ingresos por servicios no devengados, pero en el debe. Aquí está en el haber, pero el asiento lo tenemos en el debe, entonces tenemos que colocarlo acá. Y me indica que tenemos 3000 de ingreso por servicios. Entonces por acá estaba ingreso por servicios. Ya teníamos 1300, entonces ¿qué hacemos? Le vamos a poner un más al inicio, un más acá, y le ponemos 3000 para que él sume. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta que esto que acabamos de hacer está correcto? Si ustedes recuerdan, el tema de la partida doble, la ecuación contable, especialmente la partida doble, lo que nos dice es la suma de todos los débitos debe ser igual a todos los créditos. O bien, lo que suma en el lado del haber debe ser exactamente igual a lo que da en el debe. Y vean que acá tenemos el mismo monto. Entonces, al ser el mismo monto, están bien hechos los pases al mayor. Ahora, vamos a hacer una balanza ajustada. ¿Cómo se hace la balanza ajustada? Yo tengo que tomar mis saldos iniciales o mi balanza de comprobación y sumarle o restarle los ajustes. ¿Cómo sumamos y cómo restamos? Ok. Si yo tengo un activo y tengo saldos de ajustes en el lado del debe, entonces yo sumo. Si yo tengo un activo y tengo saldos de ajustes en el lado del haber, entonces yo resto. Y así con las otras. Si tuviera un pasivo y tengo saldos en el lado del debe, resto. Y si tuviera saldos en el lado del haber, entonces sumo. Recordemos esto. Voy a colocarlo acá. Activos suman al debe. Pasivos suman al haber. ¿Ok? Esto es muy importante. Luego tenemos gastos suman al debe. Ingresos suman al haber. Y ustedes me dicen, tal vez, profe, ¿y cuándo resta? Bueno, cuando están en el lado inverso. Si nosotros tenemos un activo y no tenemos nada en el debe, sino que más bien tenemos cosas en el haber, entonces restan. ¿Ok? Si se acuerdan de la cuenta T, en un activo, acá suma y acá resta. Entonces es exactamente lo mismo. En el pasivo, acá suma y acá resta. Por eso es que en el pasivo, si yo tengo que sumar cosas, son cosas que están en la columna del haber. Vamos a ver.
Vamos a hacer este ejemplo. Tengo la cuenta de efectivo en el lado del debe. En la cuenta de ajustes, en la columna de ajustes no tengo ningún ajuste. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar exactamente los 31,000. Porque no hay ajustes. No tengo ningún ajuste para esa cuenta. Entonces, eso se llama un pase directo. Luego, cuentas por cobrar. Esta cuenta, vamos a ponerle acá el símbolo, que si esto es un activo, o que si es un pasivo, o que si es un patrimonio, ingreso o gasto. Para que ustedes se acuerden acá con estas formulitas. Las cuentas por cobrar son activos. Entonces, resulta que yo tengo 5,000 en el debe. Y resulta que en ajustes tengo 1,300 en el debe. Y si acordamos esto de acá arriba, que los activos suman al debe, quiere decir que tengo dos que están en el debe, yo los voy a sumar. ¿Ok? Pero la cuenta de activo tiene saldo deudor. Entonces, si yo sumo dos que están en el debe, el resultado tiene que ir en el debe también. ¿Y cómo sumo esto? En el Excel yo pongo más, selecciono el primero, pongo más, selecciono el segundo y le doy Enter. Y él me suma, ¿ok? No tienen que hacerlo por aparte, el Excel les ayuda. Entonces, aquí se cumple esto que estamos diciendo, que como es cuenta por cobrar activo, tiene saldo de deudor, está en el debe. Que como hay un saldo al debe y tenemos un ajuste al debe, entonces como son activos, suman al debe. ¿Ok? ¿Qué pasa si estos 1,300 hubieran estado aquí? Tenemos un saldo al debe y tenemos un ajuste al haber. Entonces, como los activos suman al debe, pero realmente lo que tenemos es un saldo al haber, lo que tenemos que hacer es restarlo. Entonces, más bien sería los 5,000 menos los 1,300. ¿Y por qué queda en el debe? Porque los activos tienen saldo deudor y van en el debe. Pero en este caso, el ejercicio, tenemos acá los 1,300 en el debe. Entonces, sumamos las dos cuentas del debe. Quiere decir que hubo el ajuste, lo que está haciendo es incrementando el saldo de las cuentas por cobrar. ¿Ok? ¿Hasta el momento tenemos alguna duda? Ok, excelente. Bien, entonces continuamos. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Vean que acá está el ejemplo que brindamos antes. Suministros. Suministros es una cuenta de activo, por eso le vamos a poner la A. Tenemos un saldo en la balanza de comprobación de 1,000 y tenemos en ajustes, tenemos 800 al haber. Entonces, si aplicamos la regla que acabamos de ver, en donde los activos suman al debe, y si yo tengo algo en el haber, entonces lo resto, yo hago más lo que tengo en el debe, es decir, el saldo que tenía, menos lo que tengo en el haber. ¿Ok? ¿Y por qué quedó en el debe? Porque resulta que la cuenta de suministros es un activo y los activos tienen saldo deudor. ¿Ok? ¿Sí quedó claro este? Porque más bien acá lo que hicimos es que en este el ajuste más bien incrementó mi saldo de cuentas por cobrar y en esta el ajuste más bien disminuyó mi saldo de suministros. ¿Ok? Así es como lo pueden interpretar. ¿Estamos claros en eso? Para continuar. Perfecto. Bien, la siguiente cuenta se llama mobiliario. Es una cuenta de activo. Tiene saldo de deudor y tiene un saldo de 10,000. En ajustes no tenemos nada. Entonces, vamos a poner los 10,000 exactos porque no tuvimos ningún cambio. Ahora, tenemos la depreciación acumulada del edificio.
La depreciación acumulada del edificio es una cuenta de activo, pero como ya les explicaba anteriormente, es una cuenta de activo que tiene saldo inverso. Es decir, suman no al debe, sino al haber. Son las únicas cuentas de activo que tienen este comportamiento. Entonces, no existe ninguna otra cuenta que no tenga este comportamiento. Por lo tanto, si tenemos dos, como en este caso, la depreciación que es activo, pero en este ejemplo, bueno, mejor dicho, en la cuenta de depreciación acumulada, más bien, en lugar de sumar al debe, suman al haber, entonces hacemos este mismo ejercicio. Vamos a sumar en el haber el saldo que teníamos más el ajuste nuevo. Quiere decir que mi ajuste incrementó el saldo de la cuenta de depreciación acumulada. ¿Ok? Esto sí lo tuvimos bien claro. Es necesario que sí me digan porfa si lo entendieron porque la depreciación acumulada no suma al debe, sino que es un activo que suma al haber. Entonces, tiene esto mismo, pero a la inversa. Entonces, vamos a colocarlo acá. Depreciación suman al haber. ¿Ok? Para que lo tengan como un tip. Es la única cuenta que suma así. Y suman al haber no quiere decir que son pasivos, ¿verdad? Es porque son activos. Edificio. Edificio es un activo. Y tenemos un saldo de 50,000. No tenemos ningún ajuste, entonces vamos a poner 50,000. ¿Ok? Depreciación acumulada del edificio. El mismo ejemplo. Es un activo. Y resulta que tengo 30,000 en el haber y tengo 1,000 en el haber. Entonces yo voy a sumar mi saldo del haber más mi ajuste del haber. Quiere decir que mi ajuste incrementó el saldo de la cuenta de depreciación acumulada. Luego tenemos la otra cuenta que se llama cuentas por pagar. Las cuentas por pagar no son activos, son pasivos porque son deudas. Entonces le vamos a poner P. Y resulta que los pasivos, como ven aquí arriba, suman al haber. Entonces, si tengo 2,000 en el haber y en este caso no tengo nada de cuentas por pagar, vamos a ver. Bueno, acá teníamos 1,300 de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. No tenemos nada en mis asientos de ajuste de cuentas por pagar. Entonces, quiere decir que vamos a colocar en el haber los mismos 2,000. ¿Por qué en el haber? Porque los pasivos tienen saldo acreedor. Es decir, siempre van en el haber. La siguiente se llama salarios por pagar. Como son cuentas por pagar, solo que son salarios, también es un pasivo. Y resulta que esta cuenta no tenía ningún saldo, estaba en cero. Viene un ajuste de 500 al haber, es decir, suman 500. Más bien, el ajuste lo que está haciendo es incrementando mi saldo de la cuenta salarios por pagar. Y como lo tenemos en el haber, lo vamos a colocar exactamente igual como el resultado en el haber. ¿Por qué en el debe no? Porque resulta que mi asiento de ajuste lo que hizo fue incrementarme esta cuenta. Por eso está en el debe. Ingresos por servicios no devengados. Tenemos acá la cuenta de ingresos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle una I. Dice que los ingresos suman a la vez. Se comportan igual que los pasivos. Entonces, como tengo 8,000 en el saldo del haber y tengo 3,000 en el saldo del debe, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restarlo, porque más bien mi ajuste lo que me está haciendo es disminuir el saldo de mi ingreso por servicios. Pero ¿en dónde lo pongo? ¿En el debe o en el haber? Acá es donde tengo un dilema, porque vean que mi saldo está en el haber, pero mi ajuste está en el debe. ¿Qué hago? Bueno, para yo poder saber si mi resultado lo pongo en el debe o en el haber, es que yo tengo que fijarme qué tipo de cuenta es. Y esta cuenta es una cuenta de ingreso. Entonces, al ser de ingreso, el saldo o la naturaleza del saldo de las cuentas de ingreso es acreedora, es decir, siempre van en el haber. Entonces, yo pongo el saldo del haber que tenía menos el saldo del debe, porque esto es un ajuste que estoy haciendo. ¿Ok? Ahora, el capital social.
el capital o el patrimonio, al igual que los pasivos, suman al haber. Entonces, tengo mi saldo al haber, no tengo ningún ajuste, entonces coloco exactamente el monto. Tengo las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas son una cuenta del grupo del patrimonio o del capital. Entonces, vamos a ponerle una C para no confundirnos. Y están 5,000 al lado del haber, ¿ok? No tenemos ningún ajuste y vamos a colocar acá 5,000. Hasta ahí vamos todo bien. Ingreso por servicios, ¿ok? Acá hay otra cuenta de ingresos. Los ingresos suman al haber. Entonces tenemos un saldo de 60,000, tenemos un incremento porque está en el haber. Recuerden que los ingresos suman al haber, entonces me están aumentando 4,300. Como ambas están al haber, usando esta regla, los ingresos suman al haber. Vamos a sumar el saldo que tenía más el ajuste. Y tenemos un nuevo saldo. Gasto por salarios. Entonces vamos a poner una G porque esto es un gasto. Los gastos suman al debe. Entonces teníamos 16,000 y ahora ajustamos 500. Entonces significa que hubo un aumento en el saldo de mi cuenta de gasto por salarios por producto de ese ajuste. Tenemos gasto por suministros, que es un gasto también. No tenemos nada en la balanza anterior. Tenemos un ajuste en el debe, entonces vamos a colocarlo en el debe. Vemos que dice gasto por depreciación de mobiliario. Esto es un gasto. Vamos a colocarlo como G porque es un gasto. Suman al debe, pero no tenemos nada anterior. Entonces hay un ajuste de 2,000. Vamos a pasar los 2,000 al debe porque los tenemos en el ajuste también en el debe. Después de eso sigue la cuenta de gasto de depreciación de edificio. Es exactamente lo mismo. Es un gasto. No tenemos saldo anterior. Tenemos 1,000 al debe y vamos a colocar 1,000 al debe también. Y luego tenemos un gasto por publicidad, que el gasto por publicidad también es un gasto. Y suman al debe, tenemos un saldo de 3,000, no hay ningún ajuste, entonces colocamos 3,000. Y si ustedes pueden ver, acá nuevamente volvemos a tener sumas iguales. Esto se le llama sumas iguales. Significa que se cumple la ley de que todo débito debe tener un crédito o que la suma de los débitos es exactamente la suma de los créditos. Quiere decir que hicimos bien esto. Si por alguna razón hay alguna diferencia, entonces tenemos que empezar a revisar si es que tal vez sumamos algo mal, restamos algo mal o pusimos en el haber algo que tiene saldo de naturaleza deudora. A veces uno se confunde y pone en el debe lo que va en el haber. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Perfecto. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es el de los estados financieros. Cuando ya tenemos la balanza ajustada, esos son los saldos finales. ¿Ok? No tienen orden ni nada, nada más están ahí acomodados conforme fuimos haciendo la contabilidad. Eso es un balance, pero no es un balance general, no es un estado financiero, no es nada. Tenemos que convertirlo en un estado financiero y para eso vamos a hacer varios estados financieros. ¿Ok? Vamos a hacerlos, vamos a ponerle aquí, vamos a hacerlos aquí abajito. Vamos a colocar, primero vamos a empezar haciendo el estado de resultados. El estado de resultados me permite a mí conocer cuál es mi situación financiera. Entonces, por lo general, el título es Estado de Situación Financiera o bien Estado de Resultados. Los estados de resultados incluyen cuentas que se trabajan únicamente con ingresos y con gastos. Entonces, en el estado de resultados vamos a ponerle empresa ABC.
es ABCSA, estado de resultados, y le ponemos estos asientos son, supongamos que todos son al 30 de septiembre del 2020. Entonces vamos a poner al 30 de septiembre del 2019, mejor. Entonces, acá le ponemos muy bonito para que quede más coloreado y vamos a colocar primero la sección de ingresos. ¿Ok? Vamos a trabajar con algo que se llama cuentas macro, por decirlo así, y después vamos a desglosar. Entonces, vamos a irnos a este listado que está acá. Y vamos a ver cuántos dicen ingreso. Dice que tenemos dos. La primera se llama ingreso por servicio no devengados y la segunda se llama ingreso por servicios. Entonces vamos a copiarlas y las vamos a pegar aquí. ¿Ok? Y me dice que tenemos un saldo para cada una de ellas para los ingresos por servicios. Tenemos un saldo, vamos a colocarlo acá. El estado de resultados y el estado de situación financiera o balance general no llevan debe y haber, no llevan dos columnas, se trabajan con una sola columna. Entonces, eso es algo que lo diferencia. Pero ahora vamos a ver por qué. Entonces, vamos a dejar este espacio en blanco y lo vamos a colocar aquí. Entonces, el saldo de la cuenta de ingresos devengados lo vamos a hacer así. Yo voy a poner un más y me voy a ir a este balance que está acá y voy a buscar cuál es el saldo final de esta cuenta. Y me dice que el saldo final son 5,000. Yo lo selecciono y le doy Enter. Entonces, él va y me trae los 5,000. Los ingresos por servicios voy a hacer exactamente lo mismo. Yo pongo un más. Ok, y voy a poner acá ingreso por servicios. Selecciono la parte final de la cuenta y le doy Enter. Ok. Ahora, ya en este estado que está aquí arriba, ya no tenemos más ingresos ni más gastos. Vamos a marcarlos porque ya los usamos. Ya no hay más ingresos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un subtotal. Vamos a colocar aquí total de ingresos. Hay que sumarlos. Entonces, vamos a sumarlos acá y ponemos más 5,000 más 64,000 y me va a dar 69,000. ¿Ok? Lo vamos a poner en negrita. Quiere decir que esta empresa al 30 de septiembre del 2019 tiene 69,000 de ingresos. Perdón, tiene 69,300 de ingresos. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con los gastos. Entonces vamos a colocar aquí gastos. Y vamos a poner todos los que vengan acá arriba que digan G. ¿Ok? Como todos están muy juntos, yo voy a copiar todos de una vez. Si los tuviera separados, como en este caso, tengo que ir copiando una por una. Y los vamos a poner aquí abajo. Y vamos a ver, vamos a hacer el mismo ejercicio. Gasto por salarios más, y me voy a fijar acá, el saldo final de la cuenta de gastos son 16,500. ¿Ok? El saldo final de la cuenta gasto por suministros son 800. ¿Ok? Vamos, creo que no me sirvió esta. Son estos 800. El saldo final de la cuenta de gasto por depreciación de mobiliario, que es esta, son 2,000. El gasto por depreciación del edificio son 1,000. No me sirvió. Vamos otra vez. Aquí son 1,000. Esto de aquí. También los puedo digitar, no hay ningún problema, pero es mejor utilizar las formulitas de Excel para que también vayan practicando. Y el gasto por publicidad, el saldo final de la cuenta de gasto por publicidad que está aquí, son 3,000. Y le damos Enter. Ahora, ya tenemos todos los gastos. Vamos a marcarlos aquí arribita en verde para saber que ya no hay que volver a usarlos. Y vamos a hacer lo mismo que esta. Vamos a poner
total de gastos. Y vamos a hacer más el primero, más el segundo, más el tercero, el cuarto y el quinto, para que me sume todos. Me dice que el total de gastos son 23.300. Vamos a ponerlo en negrita para saber que este es el total. Una de las principales funciones del estado de resultados es decirme a mí cuánto es el total de mis gastos y cuánto es el total de mis ingresos. Y acá ustedes lo pueden ver. Ustedes dicen, profe, pero es que los ingresos van al haber y los gastos van al debe. Correcto. Pero para efectos de un estado financiero, como el estado de resultados, no importa qué va al debe y qué va al haber, porque estamos agrupando por tipo de cuentas. Estamos sumando todos los ingresos y todos los gastos. Ahora, otra función del estado de resultados es que me dice a mí cuánta es mi pérdida o mi ganancia al final de un periodo contable. ¿Cómo calculamos la pérdida o la ganancia? Vamos a agarrar todos los ingresos y le vamos a restar todos los gastos. Eso es muy importante. Entonces vamos a poner una cuenta nueva que se llama utilidad bruta. Resulta que la utilidad bruta es una cuenta contable que lo que hace es, vamos a usar esta fórmula, más los ingresos menos los gastos. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Por qué bruta? Porque a la utilidad bruta yo le puedo rebajar impuestos. Hay países, como por ejemplo en Costa Rica, que las empresas al final del año tienen que pagar algo que se llama impuesto sobre la renta. Entonces, el impuesto sobre la renta se calcula justamente sobre esta utilidad bruta. Entonces, si el ejercicio nos pide calcular impuestos sobre la renta, se la aplicamos. Si no, la vamos a dejar en blanco. Para efectos de este ejercicio, yo voy a colocar acá la cuenta impuesto sobre la renta. Como no tenemos ningún porcentaje, vamos a ponerlo en 0, porque no hay. Ok, no tenemos ningún impuesto todavía. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar una cuenta adicional que se llama utilidad del periodo. Y la utilidad del periodo va a ser la utilidad bruta menos los impuestos. ¿Ok? Y vamos a ponerlo en negrita. ¿Qué pasa si de impuestos hubiesen sido tal vez, no sé, 500? Entonces se resta. ¿Ok? Pero como en este caso tenemos 0, no vamos a hacer nada. Ahora, ¿por qué utilidad del periodo? Porque esta utilidad corresponde al año 2019. Probablemente esta empresa en el 2018 hizo exactamente este mismo ejercicio. Entonces, ellos al final del 2018 dijeron, no, el periodo 2018 tuvo una pérdida o una ganancia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en lugar de 69.000 de gastos, de ingresos, hubiésemos tenido más gasto que ingreso? Vamos a poner acá un ejemplo. Supongamos que el total de los gastos realmente, o supongamos que estos gastos más bien fueron, pongámosle acá 60.000. O sea, 80.000, digamos. 85.000 de gasto por salario. Quiere decir que mis gastos superan a mis ingresos. Si mis gastos superan a mis ingresos, cuando yo hago esta resta me va a dar negativo. Y esta cosa que está acá negativa realmente no es una utilidad porque no es una ganancia. Entonces, ¿qué se va a llamar? Pérdida. Se llama pérdida. Entonces, en lugar de utilidad del periodo, le vamos a poner pérdida del periodo. ¿Ok? Contablemente, una empresa grande puede tener mucha pérdida, entonces, o puede tener mucha utilidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se suele hacer? Vamos a poner esta cuenta que se llama utilidad. Le ponemos un slash, pérdida del periodo. ¿Por qué ponemos las dos? Para nosotros identificar
Sí, que esa cuenta puede ser pérdida o puede ser utilidad. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta cuándo es pérdida y cuándo es utilidad? Si el monto final está en negativo, es pérdida. Si el monto final está en positivo, es utilidad. Aún así, la utilidad sea un colón o un dólar, si está positivo, es utilidad. Si está, por ejemplo, menos 5, es pérdida. Así sean 5 dólares o 5 colones, es pérdida. ¿Ok? Hasta aquí en el estado de resultados, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer otro estado financiero. Es muy pequeñito, que se llama, vamos a poner igual, todo va a llevar un encabezado, que se va a llamar Empresa ABC SA. Y el estado financiero se llama Estado de Cambios en el Patrimonio. Suena muy complicado, pero realmente no lo es, ya lo van a ver. Este estado de cambios en el patrimonio igual le vamos a poner al 30 de septiembre del 2019. Okay, le vamos a poner colorcito igual. Entonces, ahora, hay una cuenta que ya tenemos allá arriba que es de patrimonio. El estado de cambios en posición financiera, ¿verdad? O el estado mejor dicho, el estado de cambio de patrimonio, es un estado financiero muy pequeñito que me permite a mí demostrar cómo se mueve el patrimonio o el capital de una empresa. Entonces, eh, vamos a poner primero el capital social, ¿ok? Es una cuenta de capital, por eso yo les decía, solamente vamos a utilizar cuentas. Voy a ponerles acá un tip, ¿ok? El estado de resultados solo incluye cuentas de ingresos y gastos, ¿ok? Nada más. Un tip para el de cambios de patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio solo incluye cuentas de capital o patrimonio. Es decir, todas las cuentas de ese bloque. Y resulta que tenemos una cuenta por acá eh, que es de capital, que la vemos aquí arribita, que se llama utilidades retenidas. ¿Ok? Entonces vamos a colocar la cuenta de utilidades retenidas. Por acá. Y resulta que vamos a colocar otra cuenta que está acá, que se llama utilidad o pérdida del periodo. Entonces vamos a colocarla acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El capital social, que lo teníamos acá arriba, vamos a hacer lo mismo con un más. Vamos a traernos el capital social. Dice que acá está el saldo del capital social, que son 7,000. ¿Ok? Luego, me dice, vamos a ponerlo así, me dice que yo debo sumar, es decir, más, ¿verdad? Voy a ponerlo así como entre paréntesis para que vean que esto suma. ¿Qué cosa? La utilidad o pérdida del periodo. Yo debo sumarla. Entonces, ¿de dónde saco esta utilidad o esta pérdida del periodo? De acá arriba, del estado de resultados. De ahí viene. Luego, viene algo que se llama utilidades
retenidas. ¿Ok? Vamos a poner acá que son las utilidades que vemos acá arriba, que es la otra cuenta de patrimonio, y agarramos el saldo. ¿Ok? Después, algunas empresas hacen algo que se llama decretar dividendos. La cuenta de dividendos es que, por ejemplo, la empresa dice, bueno, este año tuvimos 46,000 de utilidad, entonces vamos a repartirle a los dueños la mitad. Entonces, cuando distribuyen utilidades, cuando distribuyen utilidades a los dueños, eso se llama dividendos. ¿Ok? Es una cuenta que más adelante en próximos cursos van a aprender mejor. Pero para que sepan, algunas empresas reparten o distribuyen dividendos. Entonces, los dividendos en el estado de cambios en el patrimonio restan. Entonces vamos a poner menos acá para que se acuerden. Dividendos declarados o decretados. Cualquiera de las dos palabras funciona. Los libros los encuentran así. En este ejercicio no tenemos dividendos, pero vamos a colocar la palabra para que ustedes se vayan familiarizando. Y vamos a ver cuál es el total de las utilidades retenidas. Entonces, el total de las utilidades retenidas va a ser la suma de la utilidad del periodo, ¿ok? Más las utilidades retenidas anteriores. ¿Tenemos dudas hasta el momento? ¿Ok? Acá les tengo que hacer un ajuste, una corrección, para dejarlo un poco más claro. Vamos a quitarle el color a este. En contabilidad, digamos, estos servicios, si nosotros vimos en la guía didáctica que les coloqué en el campus virtual, los ingresos que son, los ingresos por servicios que no son devengados, a pesar de que son ingresos, en los estados financieros nosotros debemos considerarlos como un pasivo. Entonces, al ser una cuenta de pasivo, también está en el haber, ¿ok? Y estos ingresos que están acá, entonces no debo contemplarlos, ¿ok? Vamos a ponerlo en cero. Y los ingresos por servicios devengados no son parte del estado de resultados porque son cuenta de pasivo. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque realmente son como un servicio que tal vez yo no he prestado, pero ya me lo pagaron. Entonces, indirectamente el servicio lo debo. Ya me llegó el dinero porque alguien me lo pagó por adelantado, pero el servicio yo no lo he ofrecido. Entonces, es un ingreso que todavía no es ingreso como tal porque no lo he pagado, no lo he ofrecido. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya tenemos mi total de utilidades retenidas, que es la suma de estas. Pero resulta que el estado de resultados termina con una cuenta que se llama total del patrimonio. Y el total del patrimonio va a ser la suma de mi capital social más las utilidades retenidas. Si ustedes no quieren confundirse, pueden hacer esto aquí, digamos, lo pasan así. ¿Ves? Para que entonces no se confundan el total. Ponen los totales de este lado. Y esto es como un detalle. O lo pueden dejar como lo teníamos. Y vean que este es el estado de cambios en el patrimonio. Justo así queda. Realmente, realmente no es nada grande. Es un estado financiero muy pequeño. Evidentemente hay empresas muy grandes, entonces pueden tener
tal vez estados financieros muy grandes, donde el estado de cambios de patrimonio es muy grande, pero no es tan grande como los estados de resultados o el balance de situación. Ahora, ya con esto que tenemos acá, vamos a construir el siguiente estado financiero. Entonces ponemos empresa ABC SA y se llama estado o balance de situación financiera. Ok, como tip, igual que los anteriores, el balance general incluye únicamente cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Entonces, si ustedes ven, aquí usamos todas las de ingreso y gasto. Aquí usamos todas las de activo, pasivo y patrimonio. Ya se nos acabaron. Ninguna cuenta puede sobrar. Y ahorita vamos a ver la razón de ser de esto, del por qué es que hay que hacerlo aparte. Y de igual forma lo ponemos al 30 de septiembre del 2019. Igual le ponemos negrita, le ponemos un color para que quede como el título. Y aquí es donde vamos a hacer esto más divertido. Vamos a colocar primero la sección de activos. Igual que con el estado de resultados, vamos a hacerlo por secciones. Y vamos a ir aquí arribita, en el balance que está acá, vamos a traernos todos los activos. Vean que son todos estos. Entonces voy a traerme todos estos activos. Lo voy a copiar, control C, y los pongo acá abajo con control V. Vamos a utilizar esta columnita de acá y esta columnita de acá. Vamos a traernos el saldo del efectivo acá. Dice que mi saldo de efectivo son 31,000. Mi saldo de cuentas por cobrar, que está acá, son 6,300. Y tenemos mi saldo de suministros, que está aquí arriba, que son 200. Hasta ahí ya tenemos la primera parte de activos. Si recordamos en la teoría, nosotros vimos que existen dos clases de activos, los activos corrientes y los activos no corrientes, o los activos circulantes que se conocían así antes y los activos fijos. Entonces, vamos a clasificarlo de esa forma también. Vamos a mover, yo selecciono todo aquí y cuando se me ponga la cruz de estas, bajo nada más una. Entonces vamos a ponerle aquí un subtítulo que se va a llamar activos corrientes. Y vamos a hacer esto acá. Vamos a bajarlo acá. Y vamos a poner acá un total de activos corrientes. Así es como lo tenemos. Y vamos a sumar este más este más este. Y acá tenemos un subtotal. Mis activos, esa es la suma de mis activos corrientes. Ahora voy a sumar mis activos no corrientes, que son todos los activos de largo plazo. Entonces tengo el mobiliario y el edificio con sus respectivas depreciaciones. Entonces vamos a traerme el mobiliario, está acá arriba, con la depreciación acumulada. Pero recordemos que la depreciación acumulada es una cuenta de activo que resta, porque es una cuenta de activo que tiene saldo inverso. Entonces, esta, en lugar de traerla como un monto positivo, la vamos a traer como un monto negativo. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a poner, en lugar de más, vamos a poner menos y nos vamos a ir aquí arriba, donde dice depreciación acumulada del mobiliario, seleccionamos y le damos Enter. Vean que el Excel de una vez me lo pone en negativo, si yo le pongo un menos adelante. El edificio, vamos a hacer lo mismo.
El edificio es una cuenta activa, entonces va positiva. Y vamos a buscar acá el edificio. El saldo del edificio son 50,000. Y me dice acá que la depreciación acumulada del edificio es negativa, le pongo menos, que son 31,000. ¿Ok? Ahora sí, tenemos un total de activos no corrientes. Ok, entonces vamos a marcar en verdecito todos los activos porque ya usamos todos los activos. Nos quedan los de pasivos y los de capital. Ahora, vamos a ponerle acá en negrita y vamos a hacer una suma. Vamos a sumar el primero más el segundo más el tercero más el cuarto. ¿Por qué sumo todos a pesar de que estén negativos? Bueno, matemáticamente, si yo sumo algo que está negativo, él me lo va a restar. ¿Ok? ¿Tenemos una duda hasta el momento? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, resulta que todavía no hemos terminado la sección de activos. Entonces, quiere decir que vamos a hacer algo que se llama total de activos. Entonces, vamos a sumar los activos corrientes más los activos no corrientes. Y acá ya tengo mi total de activos. Eso es algo súper, súper básico. Ahora resulta que me faltan todavía los pasivos. Entonces vamos a poner acá los pasivos y el patrimonio. Para poder crear que en este balance se debe cumplir la ecuación contable, que es que la suma de todos los activos tiene que ser igual al pasivo más el capital. Entonces, acá están todos los activos. Entonces, vamos a poner acá un subtítulo más que se llama pasivo y capital o pasivo y patrimonio. Entonces, vamos a ponerle acá patrimonio. Vamos a poner primero los pasivos. ¿Ok? Entonces, tenemos acá los pasivos que están acá arriba, que son estos. Entonces, vamos a copiar estas tres cuenticas de pasivo. Muy bien, y las vamos a traer de igual forma. A pesar de que los pasivos suman en el lado del haber, tienen que ir positivos porque realmente, o sea, no me están restando, o sea, lo que estoy haciendo es trayéndome los saldos. Lo único que se trae negativo en un estado, en un balance general, son las cuentas de depreciación. O porque haya alguna cuenta que esté sobregirada, pero en este caso no funciona así. Entonces, el saldo de las cuentas por pagar, que las tengo acá arriba, son 2,000. El saldo de mis salarios por pagar son 500. Y el saldo de mis ingresos por servicios no devengados, que están acá, son 5,000. ¿Okay? Acuérdense que siempre vamos a tomar la columna de la balanza ajustada. Y vamos a hacer un subtítulo que se llame total de pasivos. Y vamos a sumar este más este más este. Y acá me da el total de mis pasivos. Vamos a hacer otra que se llame patrimonio. Y vamos a traernos las cuentas de patrimonio. Pero primero vamos a colocar en verde el pasivo para saber que ya los usamos. Y nos quedan solo estas dos. Vean que nos quedan poquitas. Entonces vamos a colocar estas dos. Ok,
aquí. Y nos vamos a traer el saldo del capital social, que es el que está aquí. Pero resulta que las utilidades retenidas a mí se me cambiaron. ¿Por qué yo no me puedo traer las utilidades retenidas anteriores? Porque esas utilidades eran de 5,000, que tal vez eran del 2018. Pero resulta que en el 2019 yo tuve ingresos y tuve una nueva utilidad retenida, que son estos de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo puedo venir y traerme esto que se llama utilidades retenidas del estado de cambios en el patrimonio. Entonces, vamos a utilizar esto de acá, ¿verdad? Y lo vamos a traer. ¿Por qué estamos considerando este? Porque resulta que en el estado de resultados, a mí me dice cuál es mi utilidad del periodo, ¿ok? De solo el 2019. Pero en el en el balance de situación, yo tengo que colocar mi utilidad del 2019 más la utilidad que yo he tenido en los años anteriores, que es utilidad retenida. Y para nosotros ver la utilidad retenida es justamente esta que está aquí. Vamos a colocarla, pintarla en un colorcito diferente. Vamos a ver. Si en rojito no importa. Entonces, esto que está acá es mi utilidad retenida nueva. Entonces, yo la voy a colocar acá. Ahora sí, vamos a colocar otro nuevo subtotal, porque ya resulta que ya usamos las dos cuentas de pasivo que están acá arriba. Ya no hay más. En mi balance original ya no tengo más cuentas. Todas se me acabaron, ya las usé. Entonces ya no hay que poner nada más. Entonces me voy hasta abajo y pongo total de patrimonio. Y vamos a sumar el capital social más las utilidades retenidas. Vamos a ponerlo en negrito. Entonces, ahora, yo debo cumplir esto que está aquí, que es la ecuación contable. ¿Ok? Que quiere decir que la suma de los activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Todo esto se le llama ecuación contable. ¿Ok? A esto se le llama ecuación contable. Ponerlo en azul. Entonces, vamos a poner acá un subtítulo que se llame total pasivos más patrimonio. Vamos a poner en negrita, igual que acá, y vamos a sumar el total de los pasivos más el total del patrimonio. Y aquí es donde se cumple la ecuación contable. Si ustedes pueden ver, esta y esta son exactamente iguales. Vamos a ponerlas un verdecito no tan fuerte. Aquí está. Son exactamente iguales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la suma de todos mis activos son exactamente igual a la suma de mis pasivos más mi patrimonio. Y así es como nosotros obtenemos el estado, el balance de situación financiera. Si ustedes ven, aquí hicimos tres estados financieros. El estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el balance general o balance de situación financiera. Bien, ahora, resulta que las empresas tienen algo más que hacer. Las empresas tienen algo más que hacer y es algo que se llama estado de pérdidas y ganancias. O bien lo que hacen es, digamos, un cierre de las pérdidas y las ganancias, porque resulta que, acá les voy a explicar algo diferente que está escrito en la unidad didáctica, en la guía didáctica que está colocada en el campus, que todas las cuentas de gastos e ingresos deben cerrarse al final del periodo.
las cuentas de ingresos y gastos son cuentas nominales. Las cuentas nominales inician con saldo cero cada año. Por eso es que debemos cerrarlas. Entonces, por ejemplo, para iniciar en el 2020, yo no puedo decir que es que tengo, qué sé yo, que tengo 16.500 de gastos acumulados. Realmente no, porque estos gastos son del 2019. En el 2020 yo tengo que empezar en cero. A diferencia de los activos, el pasivo y el patrimonio, que yo en el 2019 tuve 31.000 de efectivo, o mejor dicho, digamos, en mobiliario, tenía 10.000 de mobiliario. Pero si en el 2020 compré más mobiliario, yo tengo que sumárselo. Entonces, la diferencia entre las cuentas de activo, de las cuentas, digamos, de balance general y las cuentas de estado de resultados, es que las de estado de resultados siempre deben cerrarse. Entonces, haremos un procedimiento que se llama cierre de cuentas nominales. Y vamos a aprender una cuenta nueva que se llama pérdida y ganancias. Para esto es muy sencillo, es súper fácil. Entonces, recordemos que las cuentas de gastos tienen saldo deudor. Entonces, para cerrarlas, debemos colocarlas al haber. ¿Ok? Es decir, a la inversa. Y funciona exactamente igual con los ingresos. Los ingresos tienen saldo acreedor, es decir, al haber. Entonces, para cerrarlas, debemos colocarlas al debe. Y vamos a verlo con un ejemplo acá con los asientos contables. Son súper sencillos. Vamos a colocar, mejor dicho, vamos a casi que copiar y pegar mis ingresos que están en el lado del debe, que están en el haber acá. Vamos a cerrar primero los ingresos. Vamos a traerlos. En este caso son 64.000, ¿verdad? Y vamos, como los ingresos siempre van al haber, esta vez lo vamos a poner en el debe. ¿Ok? Para cumplir esto que está diciendo acá. ¿Y cuál es la cuenta con la que vamos a hacer el asiento contable? Este es un asiento de cierre. Es el asiento 1. Entonces, esto es el debe y esto es el haber. Ok, entonces, vamos a utilizar una cuenta que se llama pérdidas y ganancias. Y vamos a colocar, ¿qué vamos a colocar? El mismo monto, pero a la vez. Ahora vamos a hacer el segundo asiento. Vamos a colocar la cuenta de pérdidas y ganancias de primero y luego vamos a venir a copiar todos los gastos que tenemos acá, que están en el debe, y los vamos a poner en el haber. Entonces, ¿cuál es el monto que debe tener el saldo de pérdida y ganancias? La del total de los gastos. Que yo puedo venirme al estado de resultados y poner el total de los gastos. Es lo mismo que yo sume todas estas. Entonces ustedes me dicen, profe, pero ¿qué es esto tan enredado? Usted nos dijo que los gastos nunca van al haber y que los ingresos nunca van al debe. Bueno, este es el único escenario en el que ustedes van a ver esto. Es el único. ¿Por qué el único? Porque aquí es donde nosotros cerramos contablemente las cuentas nominales. ¿Ok? Estamos cerrando.
Si por alguna razón ustedes ven en algún asiento contable la cuenta de gastos al haber, solo puede significar una cosa, que están reversando una transacción, pero eso solo lo hacen empresas muy grandes, porque tal vez se equivocaron, no era un gasto, era otra cosa, entonces para contablemente arreglarlo lo ponen con su saldo inverso. Ahora, el proceso del cierre, vamos a poner aquí, el proceso del cierre de cuentas nominales tiene otro paso, que es, vamos a usar un asiento más, que es utilizar la cuenta de pérdidas y ganancias contra la cuenta de utilidades o pérdidas. Entonces, vamos a hacer aquí una cuenta T. Vamos a copiar una de las de arriba para más sencillo, para que vean cómo funciona esto. Se me pegó acá un poco. Ok. Algo me colapsó acá en la computadora, qué pena. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo así. Nos vamos a ir hasta abajo donde estábamos haciendo los asientos. Y vamos a colocarlo acá para que vean como que vamos a poner acá una cuenta que se llama pérdidas y ganancias. Entonces, vamos a poner acá en el lado del haber lo que tenemos en este asiento porque está en el haber. Y vamos a poner en el lado del debe esto que está en este asiento porque está en el debe. Entonces ustedes dicen, profe, ¿pero qué es este enredo? Bueno, vamos a hacer el cierre de las cuentas. Resulta que en la cuenta de pérdida y ganancia, si yo tengo un saldo mayor en el haber, quiere decir que tuve utilidad. Si mi saldo más grande está en el lado del debe, tuve pérdidas. ¿Cómo calculo esto yo? Vamos a restarle el lado del haber menos el lado del debe. Y me da 41,000. Si yo lo hago acá al revés, más bien restando el debe menos el haber, me va a dar menos 41,000. Entonces, si ustedes ven esos 41,000, ya más arriba, ya nos apareció ese número en algún lado. Entonces, esos 41,000, si ustedes vienen, los buscan aquí, están en el estado de resultados, como una utilidad o pérdida del periodo. Y si ustedes vienen aquí, entonces, tenemos una utilidad o una pérdida del periodo. Y la utilidad tiene saldo acreedor. Entonces, vamos a cerrar la cuenta. ¿Qué nos hace falta? Vamos a ponerle aquí un subtotal. Subtotal. Y vamos a ponerlo así. Vamos, esto más, esto menos esto me da esto. La cuenta de pérdidas y ganancias siempre, siempre, siempre debe estar en cero. Siempre. Esta cuenta es una cuenta transitoria porque sirve únicamente para este proceso. Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias siempre debe estar en cero porque es una cuenta transitoria para efectos del cierre. Pero resulta que ahorita tenemos un saldo de 41,000. Entonces, ¿cómo eliminamos el saldo de 41,000 de la cuenta de pérdidas y ganancias? Vamos a hacer un asiento contable. Que el asiento contable se va a llamar pérdidas, mejor dicho, ¿cómo sabemos en dónde poner si para llegar a que esto esté cero, en dónde lo ponemos? ¿En el debe o en el haber? En este caso, me están dando un indicio. Si yo los 41,000 los tengo en el haber, lo correcto es que yo los ponga en el debe para que cuando yo reste esto me dé cero. Entonces, yo pongo la cuenta en el debe de pérdidas y ganancias y coloco en el debe 41,000.
¿ok? Que serían estos que están acá. Entonces vamos a ponerlos aquí. Vamos a mayorizarlo otra vez. Y vamos a poner otro subtotal. Si yo resto esto menos esto, me da 0. Entonces, con esta cuenta ya nosotros cerramos esto, pero resulta que este asiento le falta algo, porque no, un asiento contable no puede tener solo el debe, también le falta el haber. ¿Y cuál es el haber? Resulta que hay una cuenta que se llama utilidades retenidas. Entonces vamos a poner utilidades retenidas, que son las utilidades que teníamos anteriormente. Entonces vamos a agarrar las utilidades retenidas del estado de resultados o la utilidad del periodo. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, estas utilidades son las que se suman aquí en el estado de cambios en el patrimonio, en esta pérdida o ganancia del periodo. ¿Ok? Y así es como este asiento cumple con la ecuación, con la partida doble. Este asiento cumple con la partida doble igual que esta. Y vamos a hacer otro ejercicio con los gastos. Resulta que, vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a hacer esto. Voy a correr un poco más esto acá. Y vamos a poner esto mismo acá y acá. Y vamos a borrar esto para que no se confundan. Y vamos a poner acá asientos de cierre. Y vamos a poner acá balanza después del cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que estos asientos que hicimos ahorita también tienen que mayorizarse, tienen que pasarse al mayor. Ya aquí tenemos la cuenta T de pérdida y ganancias, entonces vamos a marcarlas porque ya no tenemos que ponerlas en ningún lugar, porque ya las usamos, pero todavía falta poner esto. Entonces vamos a irnos a la cuenta de ingresos por servicios, que esto está en el debe. Vamos a ir a buscar la T que ya habíamos hecho de ingresos por servicios, que tiene que estar por acá. Aquí está, y vamos a poner 64,000 que estaban aquí abajo. ¿Ok? Y vamos a ponerlos acá. Resulta que la cuenta de ingreso por servicios, en el lado del debe, en un asiento de cierre, están acá. 64,300. Ahora vamos a ver los gastos. Los gastos están en el haber. Entonces vamos a colocar los gastos, vamos a copiarlos, porque arriba están en orden, y los vamos a colocar en el haber. ¿En dónde? Acá, en donde están los gastos, en la columna de asientos de cierre, ¿verdad? No confundamos asientos de ajuste con asientos de cierre. Vean que los asientos de cierre se hacen después, o sea, es lo último que hacemos. Y si ustedes ven, acá tenemos los gastos al debe y acá los tenemos al haber. Acá tenemos el ingreso al haber y acá el ingreso al debe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la balanza después del cierre? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos acá, pero restando o sumando esto que está aquí. ¿Okay? Como no tenemos nada aquí, entonces vamos a traernos los mismos, la misma información. Nos vamos a traer los mismos datos porque no tenemos ningún ajuste. Ok, este va al haber, este va al debe. Tenemos que traerlos exactamente iguales porque no tuvimos ningún cambio. Si por alguna razón acá hubiese un monto, entonces sí hay que hacerle un ajuste. Pero los asientos de cierre, si ustedes ven, solo afectaron cuentas de ingresos y de gastos. Entonces, todas las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio quedan exactamente iguales. Ahora sí, vamos a usar de nuevo este ejemplo. Los ingresos. Dice que los ingresos suman al haber. Entonces vamos a ponernos acá la suma. Y dice que es la suma de mi saldo ajustado menos
mi ajuste por el asiento de cierre y me da 0. ¿Ok? Ahora, con los gastos, dice que los gastos suman al debe. Entonces, la suma de mi saldo ajustado menos mi ajuste por el asiento de cierre me da 0. ¿Ok? Y este mismo ejercicio aplica para todos los gastos. Lo que tengo en el debe le resto lo que tengo en el haber y me da 0 para los gastos. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen, aquí algo falta. No lo sé, no lo sé, algo sucede. Entonces, falta un montón. Si ustedes restan esto menos esto, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede haber de diferencia? Justamente la utilidad del periodo. Entonces, esta utilidad que tenemos acá, ¿verdad? Esta utilidad es la única que va a estar diferente porque no la vamos a traer del saldo que teníamos, sino que más bien vamos a ponerle acá en el ajuste que tenemos 41,000 de este asiento que está acá. ¿Lo ven? Porque resulta que ya todas las que están marcaditas en verde las usamos, pero nos hacía falta, ya hicimos los ingresos, hicimos los gastos, nos faltaba la utilidad. Entonces, llevamos la utilidad para acá y hacemos el mismo ejercicio. Más lo que tenía en mi saldo anterior, como es una cuenta de capital y las cuentas de capital funcionan igual que el pasivo, suman al haber. Entonces, lo que tengo en el haber más mi nuevo monto en el haber, y me va a dar un saldo. Y si ustedes ven, logramos nuevamente la ecuación contable. Entonces, estos asientos de cierre son los que vimos abajo. ¿Por qué no pusimos pérdida y ganancia? Porque pérdida y ganancia quedó en 0. Entonces no hay que poner nada acá. Pusimos todos los ajustes que se dieron por efectos del cierre. Ahora sí, para efectos del siguiente año, yo tengo que iniciar con estos saldos que están acá. Entonces, inicio con mis saldos de balance, con un saldo anterior y mis saldos de las cuentas de estados de resultados inician en 0 porque ya hice el proceso de cierre. ¿Ok? Y eso sería realmente todo lo que se pide en el ejercicio. Y esto es algo muy parecido a la tarea, a lo que tienen en la tarea. En la tarea tienen un poquito más de números acá. Tienen creo que más cuentas, como unas 5 o 6 cuentas más. Pero lo que se les pide es exactamente esto que está acá en el ejercicio que les estoy mostrando. Si tienen alguna duda, pues la podemos ver de una vez. Si no, con mucho gusto pueden utilizar el foro de dudas para aclarar cualquier inquietud. Este archivo que acabamos de ver con este ejercicio que acabo de explicarles, yo lo voy a colocar en el campus. Lo voy a colocar junto con la tutoría para que puedan repasar. Si tienen alguna duda, por eso la tutoría la hicimos como lo más pronto posible para que ustedes puedan tomarse el tiempo este fin de semana, si quieren, y hacer la tarea. Y luego, ustedes pueden evacuar sus dudas la próxima semana. La semana que viene vamos a habilitar una sección de chat en vivo para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Y en ese chat en vivo pueden conectarse si quieren, nada más. Yo voy a estar disponible en una hora específica. Ahí se los voy a colocar en el campus para que ustedes lo vean y si tienen alguna duda, entonces por el medio del chat lo vamos a evacuar. Entonces, si no tienen ninguna duda, chicos, que hayan escrito por el chat. eh, muchas gracias, Alexandra, por participar. Vamos a dar por finalizada la sesión en este momento y yo les agradezco muchísimo la participación que tuvieron. Que tengan buenas noches.